En cuanto a desarrollo psicosocial, el desarrollo psicosocial. ¿Se acuerdan ustedes de Erik Erikson? La clase pasada hablé bastante de Erikson y les dije que Erikson planteaba que a lo largo de nuestras vidas siempre estamos enfrentando diferentes conflictos y que por lo tanto en cada etapa de nuestras vidas tenemos diferentes conflictos que afrontar. Y cuando se es adolescente, obviamente no puede dejar de mencionarse. Erikson identifica a la adolescencia como la etapa de conflicto, identidad versus confusión de roles. ¿Cómo así? A veces el adolescente tiene que tomar una decisión, pero siempre consultándole a sus padres, por el solo hecho de ser menor de edad. Entonces, aquí dice que los adolescentes pasan por un conflicto de identidad versus confusión de roles. Por ejemplo, si la mamá encomienda alguna tarea para la casa, entonces el hijo lo tiene que asumir. Y si es que en caso, por ejemplo, en esta etapa del conflicto que es identidad versus confusión de roles, por ejemplo, la persona está, digamos, el adolescente quiere asumir, ya que su mamá siempre le dice, ya estás grande, tienes que saber cómo hacer las cosas, etcétera. Entonces él dice, cuando comete un error, la mamá le llama la atención y dice, tú no eres un niño, tú ya eres una persona grande, ya sabes lo que haces, ¿no? Le va a resondrar, ¿no? Y le va a crear un conflicto de identidad versus confusión de roles, porque de repente a la semana él no asume ciertos retos o quehaceres en el hogar porque simplemente siente que no es responsable de ese aspecto. Y la mamá llega de repente del trabajo y encuentra los servicios sucios, etcétera, se enoja mucho y le dice, ¿cómo es posible que no lo hayas lavado, no hayas organizado? Entonces, aquí el adolescente la mira a la mamá y hace su boquita como de puchero, ¿no? De alguna manera como diciendo, ay, me olvidé, no he hecho las cosas, en fin. Entonces, básicamente, el adolescente entra en una situación de conflicto porque cuando les conviene a los padres dicen, tú ya no eres un niño, compórtate, ya estás grande, eres un adolescente, ¿no? Entonces, tiene que ser consecuente de sus actos. Pero también vemos que a veces ha habido mucho conflicto de esta identidad o sea, en este conflicto de identidad, porque los padres le dicen, o en otra oportunidad, cuando él ha hecho las cosas, de repente, más o menos, no ha terminado bien los quehaceres, los padres le llaman la atención y le dicen, pero ¿cómo es posible, Pepe, que tú no has hecho las labores de la casa? Se enojan mucho con él, ¿no? Y si ya tú eres una persona grande, ya tienes que preocuparte, no esperes que uno te diga lo que tienes que hacer. Entonces Pepe va a decir, pero finalmente, ¿qué está pasando? Eh, cuando yo tomo decisiones, mi mamá me grita y me dice que yo no soy una persona adulta, que soy un niño, que soy un adolescente, que tengo protección, su mando. Entonces hay a veces ese conflicto que es de identidad versus confusión de roles.
¿no? Hay un conflicto. Y este conflicto, pues, se va a solucionar siempre que exista una apertura al diálogo, ¿no? Una apertura al diálogo, que a veces es un poco difícil porque todas las realidades son diferentes, ¿no? Bien. Eh, vemos nosotros en cuanto a, al desarrollo, perdón, al desarrollo psicosocial, ¿no? Vemos nosotros que la entrada es la entrada prácticamente a la adultez y de alguna manera vemos nosotros que en el desarrollo psicosocial se caracteriza por la identidad, por la inseguridad, por el enamoramiento, el problema de autoestima, la habilidad emocional y búsqueda de identidad. Muy bien. Ahora vamos a ver, aquí hay algo también interesante que debemos mencionar aquí en la adolescencia, ¿no? Desde el punto de vista de aquí de Erik Erikson, que nos hablaba acerca de el conflicto de identidad versus confusión de roles. Y así vemos a esos los padres, ¿no? Que siempre le dicen a los hijos adolescentes, tú ya no eres un niño, entonces ya tienes que aprender a ser responsable, tomar decisiones. Y cuando toma decisiones por sí mismo, le dicen, tú no eres un adulto para que tomes tus propias decisiones, tienes que decírmelo a mí. Entonces eso queda ese conflicto de identidad versus confusión de roles. Pero también debemos recordar nosotros que se caracteriza, ¿no? Por la identidad, o sea, el adolescente se caracteriza por su identidad, por su inseguridad, por su enamoramiento, problemas de autoestima, la habilidad emocional y búsqueda de autonomía. Según lo que nos señala Papalia, nos decía que las conductas más frecuentes de adolescente es la necesidad de identidad, ¿no? Necesidad y afirmación personal. También nos habla acerca del enamoramiento, es decir, pensar o crear una situación de interés por la sexualidad, ¿no? Que cobra notoriedad. El otro es el afán de autonomía e independencia. Todos los adolescentes quieren tomar decisiones por sí mismos y quieren afrontar el mundo como si fuesen sus propios retos. Entonces, nosotros debemos entender que características del adolescente es la inseguridad, la identidad, el enamoramiento, el problema de autoestima, la habilidad emocional, ¿no? Que son muy importantes. Y que existe, pues, un afán de autonomía e independencia en cuanto a Erik Erikson. Entonces, vemos que todo ello corresponde a desarrollo psicosocial. Ahora veamos nosotros acerca de la adultez temprana. Cuando hablamos de la adultez temprana, debemos mencionar nada menos que eh, la edad de este grupo etario, la edad, ¿no? Que corresponde o que oscila entre los 20 y 40 años. Por eso es la adultez temprana. Y que se caracteriza, pues, porque como vemos ahí en la lámina, hay fuerza, hay energía, hay resistencia, ¿no? Es una etapa muy bonita en el sentido de que uno está operativo, digamos, al 100%, ¿no? Esa etapa, pues, se puede distinguir, pues, otras etapas.
en la adultez, ¿no? Vamos a hablar de la adultez temprana, la adultez intermedia y la adultez tardía. Pero en esta parte de la adultez temprana, las personas tienden a buscar mayor estabilidad personal. Es decir, justo entre los 20 y 40 es donde la persona va a formar una familia, va a tener cierta estabilidad económica y además hay una gran preocupación por el futuro, ¿no? Y por eso muchos están buscando seguir una carrera técnica o una carrera profesional. En este sentido, en cuanto al desarrollo físico, vamos a ver nosotros, en cuanto al físico, vamos a ver. Perdón, ya. Ajá. En cuanto al desarrollo físico, es la etapa de donde hay mucha energía, porque las personas están más fuertes, están libres aquí de enfermedades, hay una mayor energía, hay una mayor resistencia, ¿no? Entonces, esa es la etapa de la adultez temprana, entre los 20 y 40 años. Los jóvenes o las personas de esta edad suelen hacer deportes, ejercicios, porque no les duele pues las articulaciones, etcétera, como en otros casos, cuando ya se tiene una edad más avanzada. Hay una mayor fuerza, una mayor resistencia entre los 20 y 40 años, es decir, la adultez temprana. Pero también tenemos el desarrollo cognitivo. ¿A qué se refiere con el desarrollo cognitivo? Se refiere al tipo de pensamiento que caracteriza a la adultez temprana, entre los 20 y 40 años. Se caracteriza por un pensamiento postformal, como podemos observar en la lámina. Es decir, que a diferencia del adolescente, el adulto joven tiene un pensamiento más flexible y más relativista. Porque cuando uno es adolescente es más cerrado, más paramétrico. En cambio, aquí en esta edad, uno se vuelve mucho más factible con las personas. E incluso puede ponerse en el lugar de la otra persona. Es decir, que el pensar es dialéctico, ya que toma en cuenta unas ideas, o sea, tesis. Nada justifica la violación de la propiedad privada. Luego toma en cuenta en una contraria. Es decir, algunas situaciones justifican la violación de la propiedad privada. Finalmente, es capaz de conciliar la síntesis, no diciendo, por ejemplo, la propiedad privada solo puede violarse por situaciones tan importantes como salvar una vida, ¿no? Interesante. Entonces, nosotros debemos entender que en ese desarrollo postformal, en el desarrollo cognitivo de pensamiento postformal, básicamente tenemos nosotros un pensamiento postformal relativista, dialéctico y flexible. El postformal es útil para afrontar la incertidumbre, la ambigüedad y la contradicción. La lógica por sí solo se podría resolver problemas humanos complejos, pues esto requiere además sumar experiencias, sumar expectativas, sumar intuición, emoción, etcétera. Entonces,
aspectos del desarrollo cognitivo, según el pensamiento postformal, el, el adolescente y el adulto tienen un pensamiento más flexible y más relativista, ¿ya? Más relativista. Es decir, las reglas son útiles, pero a veces también pueden ser quebrantadizas, que pueden ser quebrantadas o no. Entonces vemos nosotros que este pensamiento formal tiene pues un pensamiento flexible y relativista. El pensar es dialéctico, ya que toma en cuenta su idea, tesis, nada justifica la violación de la propiedad privada. Luego toma en cuenta una contraria, una antítesis, y dice algunas situaciones contrarias o algunas situaciones pueden justificar la violación de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Que sería la síntesis. Es decir, la propiedad privada solo puede violarse por situaciones tan importantes como salvar una vida, ¿no? Bien, entonces en este desarrollo de la adultez temprana, vemos nosotros el pensamiento postformal que se da de manera relativista, dialéctico y flexible. En este punto, nosotros vamos a inferir que en este pensamiento postformal de desarrollo cognitivo, el pensar es dialéctico, ya que toma en cuenta una idea, o sea, una tesis, y que nada justifica la violación de la propiedad privada, luego toma en cuenta una idea contraria, que vendría a ser la antítesis. Y algunas situaciones de justificación o algunas situaciones se justifican, ¿no? En algunos casos se justifica eso por ejemplo, de violentar la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Bien, en cuanto al desarrollo psicosocial. En la adultez temprana, tenemos la adultez temprana o la adultez joven, que se da entre los 20 y 40 años y que se suele buscar por esa mayor estabilidad personal, ¿no? En este aspecto, en cuanto al desarrollo psicosocial, recuerden ustedes que Erickson siempre nos planteaba que a lo largo de nuestras vidas vamos a enfrentarnos a diferentes problemas, a diferentes conflictos. ¿Recuerdan ustedes? Entonces, en este caso, en la adultez, también tenemos que enfrentarnos a otro conflicto. Este conflicto es intimidad versus aislamiento. ¿Cómo así? Estamos hablando de personas de 20 a 40 años. Entonces, en ese sentido, los jóvenes ya no están pues como los adolescentes, a veces teniendo una enamoradita una semanita, después termina, después con otra enamoradita otra semanita. No, sino ya más bien los jóvenes tienen que establecer relaciones sentimentales duraderas, estables, y llegan pues a alcanzar esa intimidad, ¿no? Y terminan pues al final asumiendo el compromiso de formar una familia. Pero ¿qué sucede? A veces hay jóvenes que no logran, o adultos tempranos que no logran
tener un compromiso serio con una pareja y pasan de una relación a otra. Al final terminan quedándose solos. Entonces, ese es el conflicto de intimidad versus aislamiento. En este aspecto de la adultez temprana, debemos entender que la persona, el joven, por ejemplo, cuando ya, digamos, ha llegado al, por ejemplo, a terminar una relación o ya no alcanza esa situación de intimidad con su pareja, en fin, eh, estas personas a veces tienden a alejarse de los demás, tienden a aislarse y esa forma es para ellos una forma de protegerse, ¿no? Que no les pase nada malo. Así que básicamente cubren ese riesgo de aislarse y de quedarse solos, ¿no? Por eso dice aislamiento, retraimiento o superficialidad. Ahora vamos a ver sobre la adultez intermedia. La adultez intermedia se da entre los 40 y 65 años. Entre los 40 y 65 años. Y como todas las demás etapas, tienen también sus aspectos interesantes que recalcar. Puesto que esa adultez intermedia, que está comprendida entre los 40 y 65 años, de alguna manera va a tener características de, digamos, fáticas sobre cada uno de su desarrollo. Por ejemplo, ¿qué pasa con esta persona de adultez intermedia entre los 40 y 65 años si tuviera a su cargo, por ejemplo, a un adulto mayor, por ejemplo, ¿no? En esta etapa vamos a ver el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial. En cuanto a la adultez intermedia, que está comprendiendo los 40 y 65 años, en cuanto a su desarrollo físico, vamos a empezar a observar cierto deterioro en la agudeza sensorial, ¿no? Y no solamente eso, sino también vamos a observar cierta fortaleza de, digamos, de tener una fuerza en coordinación muscular en cuanto al aspecto físico. En esta etapa también se presenta lo que es el climaterio, ¿no? Femenino y masculino. Básicamente, en la mujer, el último ciclo menstrual se le llama menopausia, que es un periodo crítico que pasa en la mujer que está entre esta edad de la adultez intermedia, entre los 40 y 65 años en cuanto al aspecto del desarrollo físico. Y en este sentido, también se dice que el varón pasa también un periodo crítico, ¿no? O sea, en cuanto al aspecto
sexual, vemos que también es conocido como andropausia, ¿no? Como la andropausia. Entonces tenemos aquí aspectos importantes en cuanto como características físicas, desarrollo físico. Pero también pues se va viendo este desarrollo físico un deterioro, ¿no? En la agudeza sensorial. Por ejemplo, personas que antes no usaban lentes ya empiezan a tener una baja, un descenso en cuanto al aspecto de la visión y vemos nosotros que empieza a usar lentes, hay una agudeza en cuanto al aspecto sensorial, disminuida, también en las fuerzas, ¿no? En la fuerza, ya no es la misma fuerza que se tiene cuando no tiene entre los 20 y los 40 años, ¿no? Y también hay una lentitud en lo que es la coordinación muscular, ¿no? En la coordinación muscular también. Entonces, por eso que vemos aquí en la diapositiva que nos dice desarrollo físico, deterioro de la agudeza sensorial, ¿no? Que se refiere también hay casos que van perdiendo también un poco, hay un descenso en cuanto al aspecto auditivo, ¿no? Al oído. Y vemos también que en algunos aspectos, de repente hay personas que empiezan a tener algunos problemas con las articulaciones, ¿no? En el aspecto físico. Así que de todos modos, siempre hay un deterioro, ¿no? Digamos, un descenso en cuanto a ese aspecto físico comparado, pues, con entre los 20 y los 40 años, ¿no? Esto me hace pregunta, José, sobre si se pierde el factor reproductivo. Bueno, lo que sí se menciona es que hay una pérdida de la calidad digamos, de los espermas, ¿no? El espermatozoide ya no tiene esa calidad que sí lo tiene cuando oscila entre los 20 y 40 años, ¿no? Hay una situación digamos, de pérdida de la calidad del espermatozoide, ¿no? Igual que los óvulos, ¿no? Igual que los óvulos también. Bien, en cuanto al desarrollo cognitivo, tenemos aquí, nos dice que es el máximo desarrollo de las habilidades cognitivas. Mire, qué interesante, porque a lo largo de nuestra vida nosotros siempre vamos a estar abocados y muy preocupados por, de alguna manera, esforzarnos académicamente y así poder lograr, digamos, algunas metas, algunos planes de vida, ¿no? Ya para esta edad, pues, casi, podría decir en su mayoría, para no llegar a decir totalmente, bueno, que en la mayoría de las personas ya hemos logrado un buen porcentaje de nuestros planes y metas de vida. Ya somos profesionales, ya tenemos algunos bienes, en fin. Entonces, en cuanto al desarrollo cognitivo, como ya hemos logrado de repente ser profesionales y nos dicen que en esta etapa las habilidades cognitivas llegan a un máximo desarrollo, ¿no? Y por eso las personas empiezan de repente a producir de repente libros, obras o a hacer algunos proyectos intelectuales con agudeza. Incluso cuando han hecho algunos, se percataron que muchos escritores han empezado, como se dice, a salir a la luz y a tener sus obras más impactantes, coincidentemente en este grupo etario,
en esta edad, en la adultez intermedia. Claro, porque como ya ya tiene más experiencia, ¿no? Obviamente, ya el aspecto cognitivo se hace mucho más agudo, ¿no? Y hay una mayor producción con calidad. De repente no hablando de una producción en cantidad, sino más bien hablando una producción en calidad, ¿no? Porque uno ya se vuelve más detallista, pone mucho más énfasis en su producción intelectual, tiene más apertura, por ejemplo, para la lectura de los textos, de los libros, los análisis. Entonces, eh, como que, como que la persona digamos, ya está más cuajada, ya no tiene ciertos apasionamientos como por ejemplo cuando se tiene en la adolescencia, incluso en la adultez temprana, ¿no? Ya en la adultez intermedia ya la persona está más cuajada, ya tiene varios logros, entonces se dedica un poco con más énfasis a este aspecto del desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, en ese aspecto. Y hace pues una producción que va a aumentar esa calidad, ¿no? Esa calidad de sus obras, de sus escritos. Y luego tenemos aquí también el desarrollo psicosocial. Y recordemos pues que cuando hablamos del desarrollo psicosocial, obviamente estamos nosotros, tenemos que sí o sí recordar pues a Erickson, quien nos hablaba que en cada de nuestras vidas tenemos que enfrentar algunos conflictos. Y en este caso, entre los 40 y 65 años, tenemos que enfrentar un conflicto que se llama generatividad versus estancamiento. ¿A qué se refiere? Esa generatividad se refiere a que los adultos, las personas adultas de este grupo etario, como ya está formada, como ya de repente es un profesional, ya es una persona que tiene sus logros, sus méritos académicos, va a buscar más bien un poco como que quiere dar sus conocimientos, su sabiduría, lo que ha adquirido con su esfuerzo, dejar un legado importante. ¿A quiénes? A la siguiente generación. Y por eso nosotros vamos a ver que muchas personas de este grupo etario de la adultez intermedia, entre 40 y 65 años, a veces están en las parroquias, a veces están en clubes deportivos, socioculturales, artísticos, y están ahí como dirigentes, están ahí como orientadores, como tutores, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos tienen un interés, tienen el interés de orientar a la nueva generación, dando un poco sus conocimientos, su sabiduría, ¿no? Impartiendo un poco acerca de sus experiencias. Entonces, buscan aportar, ¿no? Buscan aportar a esta nueva generación. Pero también entienden que cuando no lo logran, o sea, si ellos no logran esparcir, por decir, esa semillita de la sabiduría, del conocimiento de las cosas que ellos han adquirido en su experiencia, pueden estancarse. Por eso el conflicto es generatividad versus estancamiento. O logran impartir su conocimiento con la nueva generación o se estancan, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante, por eso es un conflicto, ¿no? En cambio, hay adultos de esta edad que no buscan trascender y se quedan así como estancados. Y hay otro punto en este aspecto psicosocial
que caracteriza a los adultos, a la adultez intermedia. En este sentido, es que una doble responsabilidad, porque si bien es cierto, ya entre los 40 y 65 años, ya muchos son padres, tienen hijos, y es una gran responsabilidad el atender y velar por los hijos. Pero también, por otro lado, estas personas tienen sus propios padres, que vendrían a ser los abuelos de los hijos, obviamente. ¿Y qué pasa? Estos abuelos, estos ancianos, están en una situación vulnerable porque necesitan a veces ser atendidos, ya que por la edad muchos de ellos están sufriendo alguna enfermedad. Entonces, hay una doble responsabilidad en estas personas de este grupo etario. Por un lado, esa responsabilidad de cocinar, de atender, de repente mantener a los hijos ya sea en el colegio, en la universidad, ¿no? El interactuar con estos hijos, o a veces están en la adolescencia. Entonces hay una situación de interactuar con ellos en el aspecto social, acompañarlos en su desarrollo, pero también hay una responsabilidad con sus padres que los necesitan ser atendidos, necesitan de su cariño, necesitan de su presencia, necesitan interactuar con ellos, de su atención también. Entonces, hay una situación bastante tediosa que tiene que afrontar el adulto intermedio entre los 40 y 65 años. Obviamente, no es una regla, porque puede ser de que hayan tenido los padres, hayan tenido a los hijos en una edad mucho mayor, ¿no? Entonces ya la responsabilidad sería de una persona de 30 y tantos años. Pero esto es en su mayoría de los casos. Bien, entonces recordemos que en esta etapa de la adultez intermedia se da pues el máximo desarrollo profesional, ¿no? En este sentido. Y vamos a verlo pues en las diferentes empresas, etcétera. Y en cuanto a la adultez tardía, la adultez tardía también es conocida como senectud, ¿no? Avanzado senectud. Y se da a partir de los 65 años hacia adelante. Entonces, en este sentido, tenemos el desarrollo, en el desarrollo físico, porque vamos a hablar de estos tres puntos: desarrollo físico, desarrollo cognitivo o desarrollo psicosocial. En el desarrollo físico, vamos a observar que las diferentes capacidades físicas, las capacidades sensoriales se han desgastado, ¿no? Y cada vez va haciéndose más notorio. Y esto hace pues que, que de alguna manera su desempeño, a comparación de antes, se hace mucho más vulnerable, más complicado. Así que hay que asistirlos mucho más, con más énfasis. En cuanto a su desarrollo cognitivo, vamos a ver que también hay una disminución en cuanto a su pensamiento, o sea, su pensamiento se hace más lento, ¿ya? Pero nosotros sabemos que nuestros abuelitos, si bien es cierto, su pensamiento es mucho más lento, pero tienen una acumulación increíble de experiencia que han ido que lo han obtenido pues a lo largo de su vida, y que, hablar con ellos uno aprende mucho, porque nos pueden dar soluciones prácticas de los problemas que nos aquejan, dada la experiencia que tienen, porque tienen una inteligencia cristalizada, ¿no? Esa experiencia que uno adquiere a lo largo de la vida, que está óptima gracias a su sabiduría, ¿no? Y también, pues, desgraciadamente, por otra parte, vemos que se va disminuyendo la memoria de trabajo, ¿no? La memoria de trabajo a corto plazo.
A veces empiezan con olvidos, ¿no? También sucede. Y en cuanto al conflicto psicosocial, va a enfrentar el conflicto psicosocial integridad versus desesperación. Integridad porque el adulto mayor que realmente ha vivido, digamos, en forma muy concienzuda, ha logrado objetivos y proyectos de vida, va a hacer su balance de su vida, va a estar contento porque dice, bueno, me sacrifiqué, pero tengo mi hogar, mi casa, mi familia, he sido un profesional, tengo mi jubilación, etcétera. Pero si no fuese así, el ancianito podría decir, ¿no? No me desempeñé como tenía que hacer, fui muy despilfarrador, no tengo una casa propia, no tengo una jubilación, entonces hay una situación de desesperanza. Por eso ese conflicto de integridad versus desesperanza, ¿no? Y, y afronta además algunas pérdidas de familiares o de amigos de su grupo etario y eso a veces lo pone mucho más, lo deprime, ¿no? A veces lo deprime. Muy bien. Entonces, esa es una característica del adulto mayor. Sabemos nosotros que nadie, absolutamente nadie, si es que así nos permiten la vida, va a dejar de ser un anciano. Todos nosotros vamos a ser ancianos alguna vez. Y hay un lema que dice, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Entonces recordemos eso, estimados estudiantes, y no escupir al cielo porque es cuando somos jóvenes o adolescentes pensamos que nunca vamos a llegar a ser personas adultas mayores o vamos a llegar a la senectud. Nos vemos a veces como que nos burlamos o que, es que yo estoy joven, ustedes están viejos, a veces no se entiende, pero recuerda que el mundo da vueltas, así que tenemos que hacer las cosas con sabiduría. No hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿correcto? Hay que tratar con amor, con cariño, con paciencia, hay que saberlos escuchar, hay que ayudarlos a ellos a que puedan desenvolverse, darle algunas tareas que estén dentro de sus posibilidades, de repente echarle agüita a su plantita, comprarle un macetero, que ellos puedan distraerse, si les gusta la abuelita, de repente tejer, alguna actividad que ellos se sientan útiles. Tú lo puedes ayudar, solamente con escucharle sus experiencias, sus anécdotas, lo ayudas a que no pierda la memoria completamente. Porque uno de los problemas del Alzheimer es justamente cuando ya la persona se desvincula con sus seres queridos y nadie lo escucha, no tiene con quién hablar, no hace ese trabajo mental y al final es muy triste para toda la familia tener una persona con Alzheimer porque al final simplemente ni siquiera reconoce ni al hijo más querido. Es lo más triste que puede haber. Y en algunos casos hasta pueden llegar a ser violentos cuando desconocen completamente a la familia. Entonces, tenemos una obligación, como les vuelvo a decir, todos vamos a llegar a esa etapa, por lo tanto, es necesario que entremos en una situación de reflexión. Muy bien, eso fue un mensaje a la conciencia. Ok, chicos, y vamos a hacer nuestro ejercicio. Tenemos ahí número 1. Días antes de iniciarse el campeonato de quinto de secundaria, Javier solía decir a sus compañeros que él sería goleador del torneo y hasta le pediría autógrafos. Luego de jugar todos los partidos, Javier no hizo gol alguno y su equipo fue eliminado. Ante ello, uno de sus compañeros le dice, ya ves, mucho ruido y pocas nueces. Varios se rieron, sin embargo, Javier no entendió el significado del refrán. Señala lo correcto de acuerdo a la teoría del ciclo vital. El desarrollo cognitivo de Javier denota un pensamiento abstracto. 2. El pensamiento de Javier aún no está acorde a su etapa evolutiva. 3. Javier ha logrado desarrollar el pensamiento dialéctico. Bien, entonces tenemos ahí. De acuerdo a los planteamientos de Piaget, cognitivamente un adolescente debe alcanzar el estadio de las operaciones formales, donde logra comprender conceptos y enunciados abstractos, como el refrán citado.
que el personaje no logra entender, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta sería la letra C, ¿verdad, chicos? ¿Ok? Bien, veamos un segundo ejercicio. Aarón salió con su perro a pasear al parque sin usar mascarilla. El serenazgo lo intervino y él les contestó, póngame la multa, no me importa, mi viejo lo paga. No voy a regresar a mi casa porque mi perro está paseando. De acuerdo a la teoría del desarrollo moral de Colbert, lo manifestado por el joven expresa que se encuentra en el nivel de razonamiento moral. A ver, ¿en qué nivel de razonamiento moral se encuentra? En el nivel preconvencional. Si bien el sujeto tiende a actuar en función a evitar sanciones y obtener recompensas, puede también actuar buscando el beneficio propio, aunque ello perjudique a su comunidad. ¿Correcto? Letra C. ¿Ya? Muy bien, chicos. Me despido afectuosamente. Gracias a todos por su participación. Gracias, chicos. Muy amable. Bendiciones y a cuidarse todos. Muy bien, nos vemos la próxima clase. Gracias, chicos. Chao. Chao, chicos. Gracias a todos. Bendiciones.